Ya, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, dale nomás. Ya. Buenos días a todos, yo soy Elisa Jensen, becada de primer año de psiquiatría, estoy acá en la corta estadía 2, y yo voy a abrir el gran capítulo de trastornos ansiosos. Ya hemos finalizado el capítulo de psicosis, y voy a partir con las generalidades de trastorno ansioso, así que la verdad voy a ser bastante breve porque vamos a ver el resto de los contenidos en cada seminario específico. La bibliografía en la que se basó esta presentación es en la 7ª edición del texto de trastorno ansioso de la APA, y en el seminar de trastorno ansioso publicado en el Lancet este año. A modo de introducción, cabe destacar que el miedo es un sentimiento evocado por la amenaza o el peligro inminente, mientras que la ansiedad es la anticipación de una amenaza o peligro, ya sea real o imaginado. Y estas amenazas pueden ser estímulos del entorno o bien interoceptivos, es decir, que vienen desde nuestro propio cuerpo y que indican al individuo que puede estar en peligro, ya sea un peligro externo o que viene desde su cuerpo. Y la mayoría de los miedos y ansiedades son adaptativos en un contexto normativo, y ayudan al sujeto ¿cómo se llama?, a prevenir peligros. Sin embargo, la ansiedad puede requerir atención clínica cuando es desproporcionada respecto a la amenaza, cuando es grave y perdurable y perturba el funcionamiento normal del individuo. Los trastornos ansiosos se definen como el miedo o ansiedad excesivo o evitación de amenazas percibidas que son persistentes y perjudiciales, e implican una disfunción en circuitos cerebrales que responden al peligro, y lo vamos a ver más adelante. La epidemiología de los trastornos ansiosos nos dice ciertas cosas. Primero, que es el grupo de trastornos mentales más común. La OMS lo clasifica como la 9ª causa de discapacidad relacionada a la salud. La mayoría tiene su inicio en la adultez temprana o incluso antes, a excepción de un par de trastornos ansiosos que se presentan más tardíamente en la vida. El 10 a 14% de las personas cumplen los criterios de al menos un trastorno de ansiedad en un periodo de un año. Y los más comunes en orden son la fobia específica, la ansiedad social y la agorafobia y trastorno de pánico. Sin embargo, están altamente subdiagnosticados. Por eso vale la pena, tanto para médicos generales como para psiquiatras generales, ante cualquier consulta de salud mental o incluso de otro tipo, en el caso de los médicos generales, aplicar escalas a modo de screening. Y además el 50% de estos trastornos ansiosos persiste por más de 2 años o incluso de por vida. Así que, como podrán imaginar, tiene un gran impacto a nivel de salud pública. Respecto a sus factores de riesgo, faltó mencionar que es 1.3 a 2.4 veces más frecuente en mujeres, y este cambio, si bien no se da en la infancia, comienza a mostrarse en la adolescencia, y hay distintas teorías al respecto. Pareciera ser más frecuente en países desarrollados, sin embargo podría ser una especie de sesgo porque obviamente los pacientes de esos países tienen más acceso a consultas de salud mental y consultan más. Y parece ser factores de riesgo también el no estar casado, tener un bajo nivel educacional y socioeconómico y no tener un trabajo estable. La importancia de los trastornos, de conocer los trastornos ansiosos, es que pueden influir en relaciones inestables, en un peor funcionamiento del paciente, produciendo ausentismo laboral y efectos sobre la salud somática, sobre la salud cardiovascular, aumenta el riesgo de artritis, de enfermedades pulmonares. Esto se cree ya que disminuye las conductas de autocuidado. Y el riesgo de muerte aumenta
más de 1.4 veces por causas naturales y 2.5 veces por causas no naturales. Y como se podrán imaginar, el resultado son grandes costes económicos para cada país. Una tabla que se las dejo para que después la vean con calma sobre los 7 principales trastornos ansiosos y sus principales síntomas. Y los diagnósticos diferenciales, que incluyen el episodio de depresión mayor, trastorno bipolar, el TOC, el TEP, que ambos antes eran incluidos dentro del grupo de trastornos ansiosos, la hipocondría y el abuso de sustancias, pero también enfermedades somáticas, como podemos ver en las consultas de urgencia, por ejemplo, urgencia de origen cardíaco, hipertiroidismo, crisis asmática, feocromocitoma, epilepsia, etc. Bien, respecto a la clasificación de los trastornos ansiosos, un poco de historia. En el DSM-3, los diagnósticos eran más bien etiológicos, y se pasó en ese momento a una fenomenología descriptiva, es decir, describir más bien síndrome basado en los síntomas que presentan los pacientes, más que en enfermedades propiamente tal con una etiología demostrada. Y eso facilita mucho el enfrentamiento de los pacientes. Luego, el 12M4 incluía un gran capítulo de trastornos ansiosos con 12 trastornos. Y actualmente en el DSM-5 se dividieron esos 12 trastornos en 3 capítulos, que incluyen un total de 28 trastornos, pero solo 12, al igual que en el DSM-4, corresponden propiamente tal a los trastornos ansiosos, y los otros 2 grupos son como grupos hermanos, porque todos se relacionan en que tienen como alteración del circuito del miedo, y corresponden a los trastornos relacionados al trastorno obsesivo compulsivo y al trauma. ¿Y por qué se decidió separar? Porque la verdad es que se encontró que habían distintos validadores para cada uno de estos grupos, y también vale la pena separarlos para impulsar que se investigue más tanto en genética, neurociencias, tratamiento, etcétera, por separado. Bien. Dentro de la bibliografía específica de este seminario, se hablaba harto de las limitaciones que tiene la forma de hacer diagnósticos que tenemos actualmente con el DSM-5. Y si bien esto se aplica para cualquier tipo de trastorno, es aún más importante en los trastornos ansiosos. Las limitaciones son que en este momento el DSM-5 tiene diagnósticos categoriales, no dimensionales, que incluyan etiología, pronóstico, etc. Y partiendo de que esto está creado a partir de una evidencia limitada, pero que es con la que los expertos contaban en ese momento, y que falla en integrar los últimos hallazgos neurocientíficos de los que les voy a hablar más adelante. También tiene sus ventajas, y es que nos permite tener un lenguaje común, facilita con este lenguaje común investigar y que todos entendamos lo mismo al hablar de un trastorno, comunicarnos entre clínicos y tomar decisiones en políticas públicas. Bien, lo más destacable de las desventajas del DSM-5 es esto de los diagnósticos categoriales, que tiene bastantes limitaciones. Una es que el límite con la normalidad en la práctica clínica es más bien un continuo, y en un mismo paciente incluso puede ser fluctuante en el tiempo. Entonces, no basta conocer los criterios clínicos para hacer un buen diagnóstico, sino que también se requiere harto juicio clínico, y eso requiere entrenamiento.
Por otro lado, deja fuera patologías con necesidad de atención que no cumplen con los criterios clínicos, o sea, con los criterios del DSM, y que probablemente todos se meten en un mismo saco, que son los trastornos ansiosos no clasificados o clasificados de otro tipo. Y que los síntomas no son patognomónicos de algún trastorno en particular, entonces se comparten harto entre sí, y eso puede dificultar el diagnóstico diferencial y dónde están los límites entre cada trastorno. Por otro lado, es que, como podemos ver, nuestros pacientes muchas veces tienen muchas comorbilidades, y quizás eso no quiere decir que tengan muchas enfermedades distintas. Sin embargo, cuando nos llegan pueden tener una larga lista de diagnósticos que se han hecho en base a criterios, siendo que quizás todas esas patologías estaban explicadas por una misma causa o conjunto de causas, y no representan como entidades separadas que haya que estudiar y tratar por separado. También, bueno, como mencioné antes, esto fluctúa en el tiempo, entonces hay una inestabilidad en los diagnósticos, y un mismo paciente puede ir cambiando de diagnóstico a lo largo del tiempo, porque a medida que evoluciona su cuadro, cae dentro de distintas clasificaciones según los criterios. Además, los diagnósticos categoriales no incluyen los mecanismos causales, sino que son más bien algo observacional, y no permiten establecer severidad. Y la importancia de esto es que, por ejemplo, si bien ya mencioné, los trastornos ansiosos son muy frecuentes, hasta un 40% de estos pacientes podrían tener un cuadro más bien leve y que incluso no amerita manejo por especialista. Entonces, a nivel de políticas públicas, por ejemplo, eso es súper importante, porque si uno no se fija bien, puede decir, ah, ya, trastorno ansioso, novena causa según la OMS de discapacidad relacionada a la salud, necesitamos más psiquiatras, nuevos fármacos, etcétera, pero quizás solo necesitábamos entrenar mejor a los médicos generales para que manejaran estos cuadros leves. Bien. Respecto a lo que les mencioné de la gran comorbilidad que existe en nuestros pacientes con trastorno ansioso, se sabe que un paciente con más diagnósticos tiene mayor gravedad y peor pronóstico. La mayoría tiene comorbilidad con un trastorno del ánimo, eso es lo más común, principalmente trastorno depresivo mayor, y esto ya que se ha visto que comparten mecanismos neurofisiológicos y las estructuras cerebrales que están comprometidas. Pero también muchos comparten con otro trastorno ansioso, o con enfermedades somáticas, o con trastorno afectivo bipolar, de uso de sustancias, TOC y TEP. Y esto nos refleja que, como ya mencioné, los diagnósticos actualmente son más bien arbitrarios en vez de dimensionales. Bien, entonces, dada esta problemática, han surgido modelos alternativos de diagnóstico. Esto aplicaría tanto para trastorno ansioso como para otro tipo de enfermedad en salud mental, pero me pareció algo importante de comentar. Sin embargo, no son fáciles de comprender por los clínicos, no están validados, y por ahora solo se utilizan, por ejemplo, en investigación. Pero tienen hartas cosas positivas, por ejemplo, que establecen las relaciones entre los circuitos neuronales y el comportamiento, en el caso de RDoC, o que hacen un diagnóstico más bien taxonómico en el caso de HiTop. Bien, ahora les voy a hablar de las contribuciones de la genética en los trastornos ansiosos bien brevemente. La epidemiología genética es la que se encarga de estudiar las asociaciones genéticas, la distribución familiar de la enfermedad y sus factores de riesgo.
Y una forma que existe de estudiarlo es con estudios familiares, en que se estudia a los familiares directos de enfermos versus a los familiares directos de un grupo control, ¿ya? Y se ve si existe una diferencia significativa entre ambos grupos de familiares. Y un riesgo relativo mayor a 1 indicaría que hay agregación familiar. Ejemplo de ello es este metaanálisis que demostró asociación con un aumento del riesgo entre 4 y hasta 6 veces en distintas patologías como son el trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, fobia, etc. Y entonces podemos concluir que existe heredabilidad de los trastornos ansiosos. Por ejemplo, en trastorno de ansiedad generalizada hasta un 35%, mientras que en agorafobia, ansiedad social y trastorno de pánico incluso hasta un 50%. Sin embargo, o sea, sabemos que hay heredabilidad, pero todavía no sabemos bien los mecanismos que lo explican. Y esto de que sea un 50%, lo que nos podría decir es que tanto los genes como el ambiente aportan un similar riesgo en el desarrollo de trastorno ansioso. Bien, esta parte es bastante árida, así que me la voy a saltar. Cabe destacar los estudios epigenéticos, que estudian el vínculo entre el ambiente y la expresión genética. Por ejemplo, a través de la metilación del ADN, producto de factores ambientales, y que finalmente modifican la expresión génica. Y esto es muy importante en todo trastorno ansioso, pero sobre todo, por ejemplo, en PTSD, en TEP, donde los eventos traumáticos incluso pueden sobrepasar la variación genética misma. Entonces, la heredabilidad juega un rol menor. Bien. Existen hartas formas de estudiar el genoma para buscar asociaciones. Lo que se había hecho previamente era, por ejemplo, basado en una sospecha clínica, ir a buscar ese genoma en los pacientes y tratar de buscar asociaciones. Sin embargo, como pueden imaginar, eso tiene hartos sesgos. Entonces, lo que se está haciendo ahora, gracias a que afortunadamente ya es mucho más barato, por ejemplo, decodificar todo el genoma humano, es hacer grupo de trastorno ansioso versus grupo control, ir a mirar todo el genoma y ver qué es lo que sale. Eso disminuye el sesgo, pero requiere muestras muy grandes para poder sacar datos concluyentes. Y se ha visto una alta correlación entre trastorno de ansiedad y depresión y neuroticismo. Y por lo mismo que les comentaba antes, de que se conocen mecanismos neurofisiológicos compartidos y eso podría tener un asidero genético. Ahora bien, como bien les dije en la introducción a la genética, si bien hay heredabilidad demostrada, aún no existe un único gen que explique cada trastorno, porque esto se debería a que la heredabilidad se explica más bien porque los grupos familiares comparten factores de riesgo genético, que son poligenéticos, es decir, múltiples pequeños genes repartidos a lo largo del genoma, y además las familias que explican una parte, pero además las familias comparten factores de riesgo de otro tipo, como los ambientales. Entonces, en conclusión, el riesgo de padecer trastornos de ansiedad está influido por factores genéticos de pequeño efecto que se agregan y que interactúan con estos factores ambientales y sus relaciones epigenéticas. Así que es muy difícil encontrar un marcador genético único y constante.
Así que todavía no podemos recomendar pruebas genéticas ni epigenéticas para la práctica clínica, que nos cambiara algún outcome, por ejemplo, pero es algo que vale la pena seguir estudiando y que nos podría proporcionar incluso nuevos horizontes de tratamiento. Ahora unas poquitas palabras de los circuitos neuronales que ya he mencionado hartas veces en la presentación, en el caso del trastorno ansioso. Las neurociencias actualmente están intentando aportar en el pronóstico y manejo de los trastornos ansiosos. Por eso es la importancia de estudiarlo. No es algo solamente como académico, observacional, sino que se espera que tenga una aplicación clínica. Se parte de la premisa de que la respuesta al miedo se ha mantenido bastante estable a través de la evolución de los mamíferos, compartiendo estructuras cerebrales bastante constantes. Y las neuroimágenes, ya sea, por ejemplo, resonancias funcionales, etc., nos han mostrado que las regiones más importantes serían la temporal medial, la corteza prefrontal y cingulada. Y nuevamente aparece el trastorno del ánimo ahí compartido con los trastornos ansiosos. Bien, la disfunción o sea, se ha mostrado que hay una disfunción en estos circuitos que son los encargados de respaldar atención, emoción, aprendizaje y, muy importante, la memoria, así como estructuras de la corteza prefrontal, temporal y parietal, y el hipocampo, en el caso de la memoria, y se comparte mucho con el trauma. Y también hay neurotransmisores que juegan un rol crítico en respuesta al estrés. Por ejemplo, hay un incremento de sistemas neuroquímicos como el cortisol y noradrenalina y sus hormonas liberadoras. Se ha visto también desregulación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, y se ve que estos sistemas se mantienen por benzodiazepina, opioides, dopamina y otros neurotransmisores. La aplicación de esto es principalmente por el momento en farmacoterapia. Me quedé con el ejemplo de los IRS, que podemos ver que disminuyen el cortisol y respuestas autonómicas en los trastornos ansiosos, pero también promueven el crecimiento neuronal en el hipocampo, y ese es un mecanismo compartido con los trastornos anímicos depresivos, por el cual funcionan. Y para finalizar, no voy a hablar del tratamiento en profundidad, porque eso lo vamos a ver en cada presentación. Así que, en resumen, siempre la psicoeducación, lo que más tiene evidencia por ahora para la mayoría de los trastornos ansiosos es la terapia cognitivo-conductual, y sobre todo cuando toma elementos de exposición a la ansiedad, y ojalá una terapia corta de 8 a 20 sesiones. Luego se escala al tratamiento farmacológico, siendo los IRS los que tienen más evidencia, pero también los antidepresivos duales. Y también hay evidencia para quetiapina y pregabalina, y las benzodiazepinas, si bien alivian síntomas en agudo, hay algunos trastornos ansiosos donde puede tener efectos negativos en el pronóstico. Y vamos, de conclusión, tenemos mucho por avanzar en trastornos ansiosos, mucho por investigar en genética, en neurociencia, y actualmente tenemos muchos investigadores que están abocados a este tema, y también muchos clínicos que están preocupados sobre el tema de los criterios diagnósticos, ¿ya? Y afortunadamente estas son herramientas dinámicas que nos permiten
como ir evolucionando en la clínica junto con los avances científicos, y poder darle el mejor diagnóstico a nuestros pacientes que en el fondo les permita como recibir el tratamiento más adecuado para ellos. Eso, muchas gracias. Muy bien, Elisa. Una buena presentación, sobre todo porque lo que más me gustó es que efectivamente mantuvimos el objetivo inicial de la presentación, que es introductorio. Entonces, para justamente no repetir lo que los distintos seminarios van a ir mostrando, ¿ya? Algunas cositas me gustaría preguntarte, como si tuviéramos que definir de cierta medida como qué es o qué elementos definen lo que es la ansiedad patológica, ¿ya? ¿Por qué lo pregunto? Porque finalmente es importante hacer esa diferenciación a partir de lo que mencionas de que pareciera de que habría una especie de continuum o como en el fondo experiencia normal. Recordemos que la ansiedad es una respuesta como evolutivamente preservada y por lo tanto, ¿cómo diferenciar cuando esta ansiedad es patológica? Sí, bueno, creo que mi respuesta va a ser bien trillada, pero como en cualquier trastorno de salud mental, pasa a ser un trastorno cuando ya tiene efectos negativos sobre calidad de vida y funcionalidad. Entonces, yo creo que ahí está la clave, porque, por ejemplo, la temporalidad, sí, indirectamente nos habla como de lo importante que está siendo la ansiedad para el paciente, pero no necesariamente, si es que se mantiene un estresor que requiere, en el fondo, mantener al paciente como hiperalerta a la persona para funcionar. Eso, no sé si busco una respuesta más específica, quizás. Sí, o sea, mira, estoy de acuerdo contigo, evidentemente la funcionalidad es un elemento importante, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, hay personas que manteniendo la funcionalidad, sus síntomas ansiosos, que en el fondo, aunque tengan buena estrategia de coping frente a ello, los predisponen a mayor riesgo cardiovascular, incluso funcionando. Claro. Entonces, en ese sentido, muchas veces, sobre todo pacientes con elevada lexitimia, presentan síntomas ansiosos que para ellos, en el fondo, no están siendo como particularmente desfuncionalizantes, sin embargo, se vuelven policonsultantes en medicina por, qué sé yo, dolor torácico, por lumbago, etcétera. Y además que como tienen más riesgo cardiovascular por un estado hiperadrenérgico sostenido a lo largo del tiempo, finalmente se vuelve un problema, ¿ya? Y muchas veces, lamentablemente, esa situación puntual es víctima de harto estigma. Como en el fondo cuando va al cardio le dicen, no, mire, esta cuestión es el sistema nervioso. Habitualmente lo que vemos en la consulta es que como que pasan por varios especialistas antes de finalmente decir, ya sé qué más, voy al psiquiatra. Entonces, en ese sentido, como que se ha visto, por ejemplo, que las crisis de pánico per se, sin llegar a cumplir criterios de trastorno de pánico propiamente tal, porque recordemos que las crisis de pánico no bastan por sí mismas para hacer el diagnóstico de trastorno de pánico, sí se asocian a bastante malestar también, sin ser un diagnóstico per se. Entonces, se vuelve súper relevante como el manejo, porque, por ejemplo, pacientes con crisis de pánico que tienen otro cuadro, por ejemplo, una depresión, también empeoran la calidad de vida. O sea, en el fondo lo que estoy queriendo decir con esto es que también pasa al revés, ¿ya? Entonces, quizá como efectivamente pudiésemos pensar en de qué tan, como qué elementos de la ansiedad son patológicas, quizá podríamos incorporar más elementos. No sé si el resto de los becados tienen alguna idea. Sí, acá Elier yo también quería agregar algo. ¿Ya sí? Que no sé si me veo, pero tengo Dale, Elier, entendido que hace patológica la ansiedad cuando es desproporcionada al estímulo o cuando aparece como en ausencia de estímulo. Bien,
¿Qué otros criterios podríamos encontrar para cuando hay ansiedad patológica? Piensen en los distintos trastornos de ansiedad mentalmente y cómo sospechar ansiedad patológica. Pero está súper bien esa es la definición del libro, por si acaso. Muy bien esa respuesta, nos faltan. Pero Cuando muy el, bien. Cuando el tiempo del síntoma o la reacción al estímulo sobrepasa con creces a la presencia del estímulo o al impacto de este. Perfecto, eso también es verdad. Ujú. ¿Qué más? Over. ¿Mm? Yo solo iba a agregar nomás que, aparte también de cuando es la intensidad muy alta, cuando la duración también, como dijeron, es desproporcionada al estímulo, y también cuando se asocia también a como, problemas como desde el punto de vista conductual, por ejemplo, con conducta evitativa, que alteren también la funcionalidad. Exactamente, ahí efectivamente podemos encontrar como una definición un poquito más completa de lo que es justamente eso. En el fondo, la ansiedad patológica no es adaptativa, ¿ya? Vale decir, se genera un sufrimiento muy intenso, es de duración prolongada, se vuelve desproporcionada al estímulo o bien sin relación al estímulo, tiene una temporalidad no necesariamente relacionada con y además se altera la funcionalidad y además no muchas veces no es ajustada al contexto cultural también, ¿ya? Eso es importante. Porque, por ejemplo, hay patologías que son como, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Como ligadas a la cultura. Eso, ligadas a la cultura. que muchas veces que no están clasificadas per se como patología, pero por ejemplo, los gringos ponen ahí el ejemplo de la crisis de nervios, que es como, que es como lo que, como de la cultura, como ellos, claro, le ponen como la cultura hispana, como, no sé, mexicana, pero en verdad es súper difundido. La gente le encanta hablar de que está en crisis, o que tiene una crisis, o que tuvo una crisis. Entonces es importante eso, ¿ya? Y por lo mismo creo yo que un elemento importante como mencionar hoy es como la diferencia fenomenológica de los procesos detrás de los distintos trastornos de pánico, o sea, los distintos trastornos de ansiedad. En el fondo, ¿en qué se diferencia la ansiedad, el miedo, el pánico? La angustia. Como son 4 términos, pánico, sí, 4 términos que probablemente son particularmente importantes a diferenciar porque subyacen a los distintos trastornos de ansiedad. No todos tienen pánico, no todos tienen miedo, no todos tienen ansiedad. ¿Cierto? Así que enlace, vamos, juéguesela. El miedo, bueno, también lo decía un poquito al principio, el miedo es como, o sea, es una respuesta de ansiedad importante, pero frente a una amenaza que está ahí en el momento. A diferencia de la ansiedad, que es anticipatorio, es de un miedo real o imaginario, que podría venir, es como más hacia futuro. Y el pánico es una reacción como intensa en poco tiempo, que se acompaña de hartos síntomas también como somáticos. También en el minuto. Eso está muy bien, porque efectivamente las respuestas, todo este espectro, me encanta hablar de los espectros, todo este espectro de reacciones anormales, si los ponemos en el contexto evolutivo, no son anormales, ¿ya? ¿A qué me refiero? Habitualmente la ansiedad es un fenómeno que ocurre posteriormente, que es como justamente esta anticipación a algo que me es amenazante, pero que todavía no lo logro como materializar, ya como algo a futuro que muchas veces genera preocupación, ¿cierto? Pero que no lo logro aterrizar. Distinto es ya la respuesta de ansiedad o angustia, que en el fondo la angustia es la corporalización de la ansiedad, que es el fenómeno psíquico, y que finalmente genera como un poquito de mayor proximidad a este eventual peligro. Posteriormente viene el miedo, que es un peligro ya concreto, puntual, como muchas veces reactivo a cosas como que más específicas, y ya el pánico es la respuesta inmediata de lucha o huida, ¿ya? O sea, lo que les quiero decir es que si yo a un gallo con trastorno de pánico le pongo un león y describo exactamente la misma fenomenología, eso es una respuesta normal, ¿ya? Es importante porque, en el fondo, finalmente la neurobiología subyacente a los trastornos de ansiedad
traduce una disfuncionalidad de los circuitos del miedo y la preocupación. O sea, vale decir, es una disfuncionalidad de un circuito que está preservado evolutivamente, pero que por distintos motivos, ya sea genético, epigenéticos, experiencias tempranas, etcétera, se va desfuncionalizando al punto tal de que se generan respuestas que normalmente serían adaptativas frente a un depredador, por ejemplo, o algún peligro real, pero que se vuelven mal adaptativas en función de justamente esta desregulación, ¿ya? Ese speech, dicho de otra forma, más simplificado o menos simplificado, muchas veces le hace muy bien a los pacientes con trastorno de ansiedad, porque finalmente permite entender qué es lo que le pasa, porque por lo menos yo creo que todos los que hacemos clínica muchas veces llegan con la angustia de que no saben por qué les pasa lo que les pasa, sobre todo, claro, cuando alguien lleva una historia de 15 años de trastorno de pánico, sabe perfectamente lo que le pasa, pero alguien que tiene por primera vez una crisis de pánico no sabe por qué, se angustian, piensa que se están volviendo locos, le dan ganas de salir corriendo, ¿cierto? De hecho, eso es literalmente lo que pasa cuando uno tiene una crisis de pánico sin un león al frente. Si uno tuviera una crisis de pánico con un león al frente, significa la respuesta como más panicosa. Eso es una respuesta absolutamente adaptativa. La falta de aire es porque hiperventilamos para tratar de oxigenar la sangre. La sensación de hormigueo, parestesias en el tren superior es porque estamos redistribuyendo la sangre al tren inferior para salir corriendo. Las palpitaciones son porque necesitamos bombear sangre más rápido a las extremidades, ¿cierto? Las sensaciones en el fondo como más gastrointestinales tienen que ver con que claramente el sistema esplácnico no es relevante para cuando tenemos que salir arrancando un león, ¿cierto? Cuando uno tiene ansiedad sostenida a lo largo del tiempo, se echa a perder obviamente la función sexual. A nadie se le ocurriría, ningún animal tendría relaciones sexuales si se está arrancando un león, ¿cierto? Entonces, finalmente, la mayoría o gran parte de los síntomas de ansiedad, si los entendemos a la luz evolutiva, se van a dar cuenta que son completamente normales, ¿ya? Incluso, pero cuando esto ocurre sin el león, ahí es cuando estamos mal, ¿ya? Entonces, ese tipo de explicaciones saben que les ayuda un montón a los pacientes. Obviamente, insisto, con mayor o menor complejidad, pero pudiese ser muy positiva. Habitualmente, por lo mismo, dado que es una respuesta evolutivamente preservada, tiende a ser un poquito más estereotipada, vale decir, a la gente le suelen dar crisis de pánico muy parecidas entre sí, ¿ya? Es más, cuando da una crisis de pánico muy distinta, por ejemplo, alguien que toda la vida ha tenido reacciones panicosas con hiperadrenergia y que de repente de la nada empiece con reacciones vagales, que es literalmente lo opuesto, estúdielo, ¿ya? Porque de repente uno se encuentra sorpresa, ¿ya? Una disautonomía loca. Por ejemplo, una disautonomía. Les cuento que los fenómenos disautonómicos son altamente frecuentes, por ejemplo, en pacientes con hiperlaxitud, por ejemplo, el Ehlers-Danlos, de los distintos tipos, particularmente el 3, que es el de adulto. La narcolepsia. Las narcolepsias, algunas crisis epilépticas, por ejemplo, esta epilepsia del lóbulo temporal, sensación ascendente, como que hay algo que sube, que me sube, como una especie de ansiedad, angustia y de repente desconexión de algunos segundos, no necesariamente involucra convulsión tónico-clónica, eso suena súper psiquiátrico, ¿ya? Entonces hay un montón de cuestiones que muchas veces, bueno, taquicardias paroxísticas supraventriculares, ¿para qué darle mucha vuelta, ¿cierto? Entonces, a lo que voy es que cuando si lo pensamos a la luz evolutiva, cualquier respuesta que se arranque de lo esperable a partir de lo que a uno le pasa, siempre, sobre todo pacientes con crisis de hace mucho tiempo, es importante considerar que pudiésemos estar en presencia de algo más, ¿ya? Y lo otro también importante es como, fíjense este detallito como psicopatológico. Cuando una persona está con una crisis de pánico, ¿qué es lo que suele decir? Le dan ganas de salir corriendo, ¿cierto? O siente que se va a volver loco o se va a morir, ¿ya? Fíjense de dónde viene eso. Dijimos que la crisis de pánico se gatilla en la vida normal, digamos, en la evolución, cuando estamos al lado del león y el león me va a comer. Por lo tanto, literalmente lo que va a pasar es que me voy a morir o tengo el impulso evolutivo de salir corriendo. Y dado que me pasa eso sin león, pienso que me estoy volviendo loco. Se dan cuenta que tiene todo un sentido, toda una racionalidad detrás que es importante entenderla porque eso muchas veces logra normalizar bastantes experiencias que para las personas son altamente torturantes cuando las viven y no las entienden.
En suma, cortito, 2 palabras con respecto a la neurobiología, porque a veces yo sé que esto puede ser complejo. Existen 2 vías de respuesta a la amenaza, ya una vía corta y una vía larga. La vía corta modula el sistema de forma bottom-up, de abajo para arriba, y su eje central es la amígdala, que es la que gatilla la respuesta al miedo. Y la respuesta al miedo dispara para distintos lados, tiene su conexión con la ínsula, que tiene que ver con el aprendizaje, tiene su conexión con el hipocampo, que da cuenta del contexto y la memoria, tiene una conexión a la amígdala extendida, que da cuenta de la hiperalerta, una conexión al sistema autonómico, que da la respuesta hiperadrenérgica, y finalmente una conexión al estriado, que es el que evoca la respuesta de lucha o huida. Y por otro lado está, exactamente, muy bien. Y por otro lado está la vía larga, que buena, así que el apoyo visual es extraordinario. Por otro lado está la vía larga, que modula todo este circuito de manera top-down, de arriba hacia abajo. Y esta está gracias a la corteza prefrontal, en la cual evalúa la pertinencia de esto. Si esta pertinencia de la respuesta previamente mencionada es adecuada, perpetúa a modo positivo la respuesta. De lo contrario, si la considera inadecuada o que el peligro ya pasó, la corta. Por lo tanto, en general, en los trastornos de ansiedad, falla o la amígdala o la corteza prefrontal o ambas, ¿ya? Corteza prefrontal medial, exactamente. Habitualmente los circuitos más relacionados a reacciones más de tipo panicosas o como de ese tipo, muchas veces el eje es más amigdalocéntrico. En cambio, cuando estamos pensando en patologías donde es más bien lo que predomina es la ansiedad, por ejemplo la ansiedad generalizada, el eje sobre todo tiene que ver con una corteza prefrontal que no está siendo capaz de modular la anticipación al peligro finalmente, ¿ya? Obviamente estamos claros de que involucra la disfunción de ambas. Y de esta manera, por ejemplo, cuando nosotros atacamos con farmacoterapia, lo que estamos modificando es el circuito bottom-up amigdaliano. Cuando estamos, y secundariamente, eso permite mejorar la conexión con la corteza prefrontal medial. Y por otro lado, cuando estamos haciendo psicoterapia, la conexión dorsolateral hacia la ventromedial permite justamente, mediante la modificación de pensamientos, conductas, y finalmente modificamos la emoción. Y eso es un poco lo que hacemos con terapia cognitivo-conductual, y eso permite modular el sistema top-down. O sea, insisto, los trastornos de ansiedad son súper bonitos a mi modo de ver, porque tienen todos estos como explicaciones con correlato biológico que se entienden bastante bien a partir de la evolución. Es bonito, ¿ya? Eso es lo que quería decir. ¿Qué quiere agregar? ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario o duda de lo que acabamos de conversar? Yo quería como comentar algo más que una pregunta. Bueno, que primero quería dar gracias por la presentación a Elisa, estuvo muy precisa, y quería como agregar algo que quizás no se comentó en la presentación, porque a mí me pareció muy interesante como en cuanto al diagnóstico diferencial de los trastornos de ansiedad, que primero como la ansiedad es como un síntoma bastante como inespecífico, porque en verdad están todos, ¿cierto? Como patologías somáticas, también en otros trastornos psiquiátricos, y bueno, y lo importante entonces como que sería identificar primero si es que está en el contexto de otro trastorno psiquiátrico, porque como decía Elisa, súper importante porque tienen peor pronóstico, son más difíciles de tratar, ¿ya? Y dentro de los trastornos de ansiedad, esto es como muy importante para poder diferenciarlos, como la cognición y el comportamiento asociado a la ansiedad. Como esto de que, por ejemplo, si el miedo es principalmente como a que le venga una crisis de pánico, pensar en trastorno de pánico. Si es que el miedo, por ejemplo, es estar encerrado en un lugar y no poder salir, por ejemplo, pensar en agorafobia. Como que es súper importante preguntarle al paciente, porque la verdad todos los pacientes dicen tengo ansiedad. Entonces, como ahí pensando en el diagnóstico diferencial, me parece como súper importante eso. Sí, muy bien, muy buena acotación. Efectivamente, eso es muy importante, preguntar a qué evita también, ¿cierto? Claro. Así que muy bien. Y lo otro, a propósito de lo que dijiste también, la jerarquía diagnóstica, es importante mencionar eso. La ansiedad es como la fiebre, ¿ya?
dado que es algo tan preservadamente evolutivo, muchas enfermedades, desde psicosis para abajo, generan ansiedad, ¿ya? Por lo tanto, la jerarquía diagnóstica es súper importante, sobre todo cuando el tratamiento es necesario planificarlo. De esta manera, es muy común que se comete el error que ya tiene ansiedad, se mete un IRS, tiene bipolaridad, se mete un estabilizador. Entonces, finalmente, dado comorbilidades elevadas, le estamos metiendo 15 fármacos a los pacientes y muchas veces, como sabemos, por ejemplo, el caso más paradigmático es el trastorno bipolar, si hacemos eso, habitualmente la embarramos. La jerarquía diagnóstica comanda un principio que yo siempre digo, que en psiquiatría el orden de los factores sí altera el producto, ¿ya? Por lo tanto, uno trata el cuadro de jerarquía mayor y muchas veces estabilizando ese cuadro deja de ocurrir fenómenos de jerarquía menor. Eso pues, chiquillos. Felicitaciones, muy buena presentación. El resto de la bibliografía lo mandaré probablemente dentro de día de mañana. Lamento el retraso, pero la APA me bloqueó el acceso al libro y después ya me lo autorizó ayer mismo, así que fue un error de no sé qué cosa. El libro, eso sí, Elisa, no es ese que mostraste, el de la APA, sino que es el libro de la APA de trastorno de ansiedad, no el de psiquiatría general, ¿ya? Es un libro azul que se llama Anxiety Disorders, Obsessive Compulsive Disorders and Trauma Related Disorders, una cuestión así. Es muy bueno. Que es muy bueno, es del año pasado, es excelente. Nosotros con la Dani, como a la Dani le gustan los trastornos de ansiedad, buscamos muchos libros de trastornos de ansiedad. Ese es el de psiquiatría general, ese no es. Ah, ¿no? verdad. Sí, verdad. Es que el que encontré del azul era del 2002, como que no encontré la portada del último. Se las mando, es un libro altamente recomendable. A mí a los dos nos gustó mucho, habiéndonos mirado hartos libros, la verdad es que es muy bueno. En realidad los libros de la APA, los últimos que han salido, son muy buenos, tienen una capacidad de síntesis así superior. Así que eso, ya súper recomendable. Eso pues chiquillos, nos estamos viendo para el siguiente. Les voy a mandar una fotito de la portada para que lo conozcan. Al que le interese. La única lata es que los gallos de la APA tienen un sistema muy chato que como que no permite hacer nada, entonces cada uno de los capítulos que ustedes van a tener de ese libro son pasados a Word y después a PDF. así que paciencia, ¿ya? Eso pues chiquillos, nos vemos la próxima semana, así que ahí seguimos, ¿ya? Cuídense, que estén muy bien, chao, chao. Chao. Gracias. Muchas gracias.